Vimos el bautismo de los que estamos aquí presentes y para a lo mejor muchas veces no estamos acostumbrados, o alguno no está acostumbrado, pero quiero decir que bíblicamente esto es lo que enseñó Jesús. Ningún secretario, ningún representante de Dios en la tierra lo hizo, sino Jesucristo. Nada más que Jesucristo. Y nosotros creemos lo que dijo Jesucristo, lo que hizo Jesucristo y nada más. Los demás santos y demás fueron hombres y mujeres excelentes que existieron. Pero el que murió en la cruz del Calvario, que fue enviado desde el Padre, desde los cielos, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién resucitó? Jesucristo. Entonces los demás son secretarios de Jesús. Pero nosotros amamos a Jesús porque somos hermanos del Señor. Y entonces queremos, esa es la gran diferencia con las religiones, ¿no? Y ¿sabe qué dijo Jesús? Ustedes conocen todo el pasaje cuando lo ponen preso, cuando lo culpan en forma, con una injusticia total, inventándole causas. Ya en aquel entonces se acostumbraban, ¿no? Entonces lo mataron, tenía que morir crucificado como un delincuente, siendo que él no mató ni una mosca jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Él había dicho todo lo que iba a pasar y además, no solo que él lo dijo, que estaba profetizado 700, 800 y 1000 años antes que Cristo viniera a la tierra, a nacer en la tierra, porque él no nace ahí, comienza a existir la vida de Jesús. Él, creador del mundo junto con el Padre, existía desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad, es eterno. Nació aquí tomando forma humana y naciendo de la Santa Virgen María, es verdad. Luego él hizo todo lo que tenía que hacer, conforme a lo que estaba escrito, y al tercer día de que lo sepultaron, él resucitó. ¿Qué hombre puede hacerlo? ¿Hay algún líder, autor de alguna religión que haya hecho semejante cosa? No. Y no solo que resucitó y nadie lo vio, no. Estuvo, dice la palabra de Dios, los testigos, los que escribieron la palabra de Dios, los discípulos, que estuvo 40 días con ellos, después de haber resucitado. Comió, bebió con ellos, se congregaba con el grupo, hasta que llegó el momento que él ascendió a los cielos en vista de todo, no escondido. Por eso son testigos. Somos testigos de Jesucristo, ¿me entienden? Por lo que pasó. Y aquellos hombres que fueron y vieron lo que sucedió con Jesús, ¿cómo no iban a creer en Jesús? Y dieron su vida porque era la verdad. ¿O habrá acaso alguno entre nosotros que dé su vida por un mentiroso? No, nunca. No puede existir. Por eso fueron decapitados, tirados allí en el Coliseo romano para que lo despedacen las fieras, porque el Imperio Romano quería raerlo de la tierra. Todos los cristianos, ¿no? Juntamente se combinaron con los judíos que no se convirtieron a Jesús para matarlo y sacarlo porque les molestaba políticamente hablando, porque llevaba mucha gente. Jesús, él dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 16, dice, pero los 11, después que él resucita, ¿no? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde él ya antes de morir había dicho que cuando resucite, que vayan a Galilea, que ahí iba a estar él, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, decían, ¿será este el Señor? ¿Será Jesús? Y dice, vamos a mirar las manos, los pies, y le ven las marcas de los clavos en las manos, en el costado herido, todo. Bueno, usted que lee la Biblia conoce, ¿no? Y entonces, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue lo primero que recibieron de Jesucristo después que resucitó antes de ascender a los cielos. Un mandato que lo hacemos nosotros también. Y por eso le hablamos a uno, a otro del Evangelio. Le decimos lo que va a acontecer, que después de la muerte que hay vida, que no se termina todo.
¿Vio? Hay un dicho que dice, muerto el perro se terminó la rabia. Pero nosotros no somos perros, somos seres humanos, ¿no es cierto? Que hemos sido diseñados por Dios con sabiduría, con inteligencia, capacidades y herramientas que ningún animalito tiene, o salvo algunas cosas que lo hacen ellos, que son entendidos con lo que Dios le ha dado y capacidades también al reino animal. Pero quiero decirle que sobre toda la creación que hizo Dios lo puso al hombre y su compañera fiel, la mujer. ¿Se da cuenta? Para que el matrimonio unido sean siempre bendecidos en el Señor. Por eso es sagrado el vínculo matrimonial, es muy importante. Y Él les enseña todas estas cosas. Bien, pero los primeros discípulos, allí en Hechos, capítulo 2, escribe Lucas, el médico amado de los discípulos, era un discípulo del Señor también, versículo 2:40, capítulo 2, versículo 40, nos habla la palabra del Señor lo siguiente. Ya el Señor había ascendido al cielo, allí estaban los primeros cristianos, que eran cerca de 500 al comenzar, y acá hace un movimiento muy grande, una predicación muy grande en Jerusalén, los discípulos después que el Señor asciende a los cielos, y fueron una cantidad de personas, justo eran para las Pascuas judías, ¿no? Que se hizo este evento. Y dice la palabra de Dios, entre otras cosas, sintetizando al máximo, en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, hasta hablando del apóstol Pedro, a la multitud, diciéndole, sed salvo de esta perversa generación. Era fuerte el mensaje, ¿no? Fíjese que estaban todos ahí los del Imperio Romano escuchando, estaban los judíos, los principales sumos sacerdotes judíos, y que le decía Pedro, un hombre judío convertido a Jesucristo, estas palabras, que tienen que ser salvos de lo que estaban ahí gobernando, de lo que estaban siendo los principales religiosos. Qué problemón se había metido Pablo, ¿no? Y dice que, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice la palabra, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mamita. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían los primeros cristianos. Eran expulsados del templo judío, no podían entrar, solamente entraban para orar, pero no para hacer reuniones cristianas, sino que tenían que esconderse y disparar y andar cuidándose porque lo ponían preso y no solo eso, sino que ellos eran muchas veces juzgados y muertos, ¿no? Y dice la palabra del Señor en el versículo 43, lo que hacían aquellos primeros cristianos, perseveraban en la doctrina, estaban firmes en lo que Jesucristo les había enseñado. Y dice, en segundo punto, en la comunión unos con otros, tenían amistades, tenían comunicación. Y dice también en el partimiento del pan, en la Santa Cena, que se juntaban porque venían de lugares lejanos a comer, cenar, y luego hacían la Santa Cena, como hicimos aquí en este momentito, eso, ¿no? Ese acto tan solemne de la Santa Cena como Jesús lo mandó. Y dice que estaban firmes también, perseveraban en las oraciones. No era que andaban de aquí para allá, sino que perseveraban en el Señor y donde el Señor los había puesto. Ahora vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hace una referencia también al bautismo. Acá escribe el apóstol San Pablo.
Ustedes, si conocen, saben quién era San Pablo. Era uno que había sido una eminencia en lo político, en lo militar, en las enseñanzas de la doctrina judía, y perseguía a los cristianos, y consentía en la muerte de los cristianos, y agarraba a los cristianos y los metía preso, los castigaba. Ese era San Pablo antes de convertirse, llamado Saulo de Tarso. Pero tuvo un encuentro con el Señor resucitado. Un día iba a la ciudad de Damasco para meter preso una cantidad de cristianos que se reunían allí y castigarlo, azotarlo, y en la mitad de camino se le aparece el Señor Jesús de repente. ¡Oh, amigo! El hombre taita. Y le dice, Saulo, Saulo. Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Cayó en tierra. Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Oh, amigo! Se le cayó la espada, el látigo, todo, ¿no? Y quedó ciego. Y le dice al Señor lo que tenía que hacer porque le iba a ser útil para predicar el Evangelio. Él, que era un perseguidor, a ese Dios lo llamó. Vio que Dios no selecciona a personas, este sí, no, este sí, este... No. Él, el que quiere, llama y usa como Él quiere. Este que era perseguidor de la fe, se convierte ahora un auténtico servidor de Jesucristo, predicador del Evangelio, y escribió cuántos libros del Nuevo Testamento el apóstol San Pablo, aquel que era Saulo de Tarso, aquel que predicaba, azotaba, castigaba y consentía en la muerte de los cristianos, ahora predica el Evangelio. Esos son cambios que hace Dios. ¿Y cuántos de nosotros éramos así? No digo con esa capacidad y libertad con que Él actuaba, pero sí éramos contra de Dios. No, de Dios ni me hablé. No, de religión y política no. Pero te hablo de Jesucristo. Y no, tampoco. No entienden nada porque no conocen. Y muchas veces uno se enoja porque por ahí alguien le puede decir, bueno, pero sos ignorante, pero de las Escrituras, de las cosas de Dios. Puede ser una persona excelentemente, una eminencia en la ciencia, en lo demás, pero desconoce que hay un Dios. Y asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Son cosas sencillas para el hombre que quiere creer en el Señor. Un niño lo puede entender y le aseguro que tiene una fe pura en Jesucristo, más que uno grandulote que muchas veces dice, ¿será verdad? No será verdad. Pero le aseguro que cuando usted pone su confianza en Dios y cree que Dios envió a Jesucristo para nuestra salvación y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ya está hecho. Hay enfermos que se sanan. Hay matrimonios que tienen un desastre en sus vidas, en sus hogares, y de repente Dios arma el rompecabezas. Por ahí hay personas que están atados en las adicciones, que no pueden salir. ¿Cuánto hemos tenido en la congregación? Y hay todavía, que no podían salir, estaban terminados. Y un día alguien le predicó el Evangelio, vinieron al camino del Evangelio y cambió su vida. Ahora dígame, ¿hay un suficiente poder humano para decirle a alguien que es vicioso, mira, tenés que dejar este vicio, tenés que portarte bien? ¿Qué? Lo manda a pasear y no sé a dónde, a cuántos lugares más. Y déjame hacer mi vida. Pero cuando viene el poder de Dios y tienen un encuentro con ese Jesús que tuvo Pablo, no hay nadie que lo pueda cuestionar a Jesús. No hay nadie que le pueda decir, ¿y vos quién soy? ¿Vos qué decís? No. El Señor, estamos hablando con el que diseñó el universo, con el que creador de todas las cosas que no se crearon así porque sí. Hubo alguien creador. Aquellos que hemos trabajado en ciertos lugares dentro de la industria y hemos tenido oportunidad de estar detrás de un tablero haciendo ensayo, proyectando, diseñando un montón de cosas. Sabemos que toda máquina tiene alguien que es el autor, el diseñador, el que proyectó todas las cosas.
tiene que proyectar el tipo de material que va a utilizar, el tipo de acero que va a utilizar, cómo va a trabajar, compresión, tracción, a cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partes técnicas tiene que saberla y tiene que estar al pie de la letra. Ninguno de nosotros para hacer una máquina tiramos un montón de tuercas para arriba y arandelas para arriba y cae al suelo y apareció la máquina. ¿Sí? Mire qué fácil se tiene un coche. Quiere un coche, tiro una rueda para arriba, después le cae en la cabeza. Pero quiero decirle, hermano, que necesita alguien que siente, que se sienta, que proyecte, que estudie, que haga las cosas, que diseñe. Tiene que haber un creador. Y es el creador del universo, es Dios. Juntamente con Jesucristo, su amado Hijo. Juntamente con el Espíritu Santo que hizo todas las cosas. ¿Cómo no va a tener poder ese Dios tan grande que diseñó el universo entero, no solo la tierra? Y todo lo que usted ve que se mueve y vive, lo hizo Dios. ¿Cómo no va a tener poder para sanar una enfermedad, para cambiar la vida de un hombre, de una mujer? ¿Cómo no va a tener poder si es Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Todo es posible si uno cree. Y con esto corto este momento. Tenía 4 años de edad. Mi madre era una fanática religiosa de la religión oficial. Solamente creía en eso. Le hablaba una vecina del barrio, una viejita, que me lleve a mí al Evangelio, porque yo tenía epilepsia desde que nací. Y no había médico, me desahuciaron, que podía ayudarme a sanar, no, a mejorar un poquito, a paliar la situación, pero desahuciado. Mi vieja me llevaba a todos lados. Curandero, todo lo que, mire, brujos, hechiceros, a todos lados. Sí, te vamos a sanar. Bueno, nadie. Van al Evangelio, casualidad, le hablan del Señor y bueno, medio no quería ir, pero dice, voy a ir y va al Evangelio. Llega a la reunión como ustedes, hace la invitación al finalizar la reunión el pastor al frente de los que quieren recibir a Jesús, que pasen al frente, que iba a orar por ellos. Y bueno, pasó y le pregunta, hija, ¿qué necesitas? Y dice, yo quiero que mi hijo se sane. Bueno, ¿cómo no? Vamos a orar. ¿Vos creés que Dios lo puede hacer? Sí. Bueno, oramos, bueno, me cuentan, no me acuerdo nada, ¿no? Y sabe, hermanos, que el Señor me sanó. Y hasta el día de hoy, el médico en aquel entonces se quedó admirado diciendo, no puede ser. Le dice, pero bueno, si esta es tu fe y vos crees, seguí. Dios me sanó. Y así hemos visto, no solo, por eso soy testigo del Evangelio, testigo del poder de Dios, testigo de Jesucristo, porque nadie me lo va a poder decir, no es verdad eso. Es verdad, el Señor me sanó. Y sabe, hermano, que ¿cuántos de nosotros hemos sido sanados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido restaurados en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros el Señor tuvo misericordia y nos salvó aún de tantas situaciones difíciles y nos mantiene hasta hoy? Porque estamos en el Señor. Y por eso nos reunimos, no porque no tenemos nada que hacer en la casa. Tenemos un montón de cosas que hacer, pero estamos aquí adorando a este Dios vivo. Y yo adoro a este Dios que me prestó la vida hasta ahora. No sé hasta cuándo, pero hasta aquí me ayudó el Señor. Y usted también lo puede decir. Hasta aquí me ayudó el Señor. Dígalo, hasta aquí me ayudó el Señor. Y usted vive hoy porque Dios le permite que viva. Porque es el autor de la vida y de la muerte. Miren, Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? Escribe el apóstol San Pablo, el que le conté hace un ratito, ¿no? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. Y dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que hoy fueron bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es esto? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa? Cuando se bautiza significa que uno muere, es sepultado. Eso es lo que quiere decir. Es un simbolismo.
debajo del agua. Y cuando se levanta del agua es que resucita. Cuando es sepultado debajo del agua, quiere decir que muere a la vieja vida. Y cuando se levanta, quiere decir que resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que pasamos por las aguas del bautismo, pasamos de muerte a vida. Y usted dice, no, pero sí soy igual, tengo el mismo número de documento, y se miran en el espejo, soy yo mismo, no hay cambio. Interiormente hay cambio, porque entra a morar en tu vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Yo no lo entiendo, es por fe. Y lo que es por fe no lo podemos llegar a razonar ni comprender jamás. ¿Cómo sucede? Por fe. ¿Por qué hay cambios? Por medio de la fe. ¿Y cuántos artistas, deportistas, cuánta gente que son eminencia en la ciencia se convierten a Jesucristo? ¿Usted escuchó alguna vez esto? ¿Y usted no le llama la atención? Muchas veces, no, andá, ya te lavan el cerebro, qué sé yo, ¿qué te van a lavar el cerebro? No, ¿quién le va a lavar el cerebro a estas eminencias, a estos deportistas, a estos artistas internacionales y de nuestra patria también? ¿Quién? Son gente consciente de que algo sucedió en su vida. Si lo querés creer, anímate a creer. Recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vas a pasar de una vida desastrosa, de miseria, de derrota, de muerte, a una vida de victoria en Cristo Jesús. De muerte a vida. Si lo crees, decí gracias a Dios. Aleluya. Mire, dice también, si vamos más adelante en el versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que las cosas viejas pasaron. Lo que yo era, cómo vine a Jesucristo. Y ahora nazco una nueva criatura. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente, hablando del bautismo, escuche lo que se bautizaron. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo tiene la autoridad suprema de gobernar. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No solamente que lo llevamos colgadito en una cadenita, en algo, sino vive en nuestro corazón. Es un Dios que vive, que no necesita que yo lo mueva de un lado a otro, que le pase un plumero, sino Él nos dirige y nos guía a cada uno de nosotros porque vive. Yo quiero un Dios que viva. Y usted también quiere un Dios que viva, que lo atienda, que usted puede orar y que no diga, no, está ocupado, llame en otro momento, no lo podemos atender, cling, le cuelga. No, usted no, cuando ora a Dios, Él dice que debemos clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Es para el que lo cree. Ahora el que no lo cree lo pierde, se lo pierde. Pero aquello que hemos creído, lo aceptamos, creemos y tenemos ganancia en Jesucristo. Con Jesucristo siempre se gana, nunca se pierde. ¿Usted lo cree? Y denle un aplauso al Señor, por lo menos. No estén ahí quietitos. Dígale, tenemos un Dios vivo y poderoso, un Dios que vive, no un Dios muerto. El mundo, el que no cree a Dios, cree en dioses muertos. O creen en demonios, configura que son dioses. El único Dios es el único Dios. No hay otro fuera de Dios.
El único es Jesucristo. No hay fuera de Jesucristo. El único es el Espíritu Santo. No hay otro Espíritu Santo. Solamente nuestro Dios. Bien, y para terminar, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Allí nos habla algo más la palabra de Dios que debemos entender. Y es aquellos que han nacido una vida nueva. Ahora yo me bauticé. ¿Qué debo hacer? No es la pregunta de muchos. ¿Bien? ¿Y qué hago lo mismo de siempre? Sí, y algo más. Veamos, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice lo siguiente. El que escribe otra vez es Pablo, aquel que perseguía y mataba y hacía matar a los cristianos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. ¿Qué significa? ¿Qué es la carne? La concupiscencia, los placeres, las cosas de esta vida lejos de Dios. Y del Espíritu, andar en comunión con Dios, tener un Dios, creerle a Dios. No es creer en Dios, no se equivoque. Es creerle a Dios. Muchos creen en, pero no es creer en Dios. Todos creen en Dios. Hasta el diablo, dice la Biblia. El diablo cree en Dios y tiembla delante de la presencia de Dios. Quiere decir que, ¿qué significa eso? ¿Cualquiera cree en Dios? Sí, cualquiera. Pero cree en Dios, cree en esto, cree en el otro, cree en aquello, cree en esto, cree en el curandero como mi madre, cree en el curandero, cree en esto, cree en cualquier cosa, cree. Pero si usted le cree a Dios, es diferente. Va a ir a la Biblia, a la fuente de la palabra de Dios, y va a entender cosas que antes no entendía. Y entonces aquellos que se bautizaron nacen una nueva vida. ¿Y qué era la vieja vida y qué es la nueva vida? Y aquí Pablo explica de las obras de la carne, de otras épocas lejos de Cristo. A lo mejor usted conoce gente así. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, quiere decir. Y son manifiestas las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Escuche bien, que a Dios no le agrada. Y así quedaron todas ahí abajo del agua. En cada uno de nosotros. A lo mejor algunos no tanto, otros menos tanto. ¿Qué son? Adulterio. O fornicación. O tenemos libertad, soy libre, hago lo que quiera. Mira lo que dice Dios. ¿Y qué más? Sigue inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y uno dice, no, pero yo nunca fui. No, algunos van, consultan a los muertos, otros juegan, a la tabla ouija, otro el juego de la copa, otros consultan demonios. Y dice, ¿y eso le agrada a Dios? No. Esas son cosas de los que no agradan a Dios, de nuestra vieja vida. Y siguen enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero la gente no lo sabe. Pero claro, ¿qué le va a decir la gente? Si alguno que otro a lo mejor tiene algunas cositas escondidas por ahí, ¿no? Y dice, o tienen una adicción a la pornografía, tienen una adicción a otras cosas, y ¿cómo salgo? Claro, son cosas que se metió que no debería haberse metido. Pero nadie le habló, nadie le dijo, nadie le predicó. No, estas cosas no le agradan a Dios. Y si vos haces estas cosas o tales cosas, no van a entrar en el reino de los cielos. Y vos querés ir al cielo cuando muera. Mira, por más que venga quien venga y te recontrarrece por vos y te diga que tenés que pagar tanto que te va a sacar de este lugar al otro lugar,
no te va a sacar. El único en vida que te puede sacar, estando en vida, uno, es Jesucristo cuando le entrega su corazón, como hoy ellos fueron los que se bautizaron y dieron un testimonio público de que aceptaron a Jesucristo y que son seguidores de Jesucristo. ¿Y qué pasa para los que somos seguidores de Jesucristo? Escuche bien, tenemos el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Es una diversidad de cosas buenas. Dice que es amor. ¿Quién no le gusta el amor? Algunos son sentimentales y otros por ahí medio tocan la guitarra y van y cantan canciones de amor, ¿no? Pero por ahí si no hay tanto amor, le agarra la guitarra, se la parte en la cabeza al otro movimiento. El otro, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con todas sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que es el Evangelio, lo que nos enseña. Y usted dice, es brava, la palabra de Dios no anda con vueltas, ni te dice, sí, puede ser, no. ¿Es así o es así? Querer recibir a Jesús y andar de acuerdo a la palabra de Dios para que tengas gozo, paz, alegría, bendición y que te vaya bien todas las cosas, recibí a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no querés o no interesa, bueno, ahí está todo el detalle y hay más cosas que no la leo ahora, ¿no? Pero quiero decirle que nosotros teníamos esa vieja vida y ahí quedó enterrada la vieja vida. Para finalizar, cuando uno muere a la vieja vida, hay un pasaje previo. Antes de bautizarse, va la persona allí, se viste, se cambia y viene a la fuente del bautismo, ¿no es cierto? Viene acá, ustedes lo vieron todo, ¿no? Vienen, entran a la fuente del bautismo y salen remojados, hasta el jopo se le caen algunos, y salen allí, ¿no? Y se van y se cambian. Y esas son como un simbolismo de la vieja vida. ¿Cómo vestía antes? La Biblia habla como simbolismo también de ropas viles. Y entonces ellos van allá, se cambian después que sale, se sacan esa ropa. ¿No es cierto? Mire, acá tengo un paquetito con esa ropa. No las voy a mostrar ni decir de quién son, ¿no? Pero aquí hay pantalones, remera, media, mojada. Esto es de alguien que dio el paso de fe y se bautizó. Es la vieja vida, lo que pasó. Y cuando se cambió, se pone ropas secas, ropa limpia, que son en la Biblia las vestiduras santas. Así es la vida simbólicamente del cristiano. Cuando está lejos de Dios, anda sucio. Y uno dice, no, se puede perfumar y ponerse el mejor perfume del mundo, pero su corazón, delante de Dios, no está de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, por más que pida y diga, ¿dónde está Dios? Y si hay Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Dios no te oye, porque no te acercaste a Dios. Es un Señor, es el Señor. ¿Cómo te preparás para ir a una entrevista si te llamara el presidente o alguien importantísimo? ¿Te vas ahí así nomás, todo? No, tenés que ir bien presentable, lo mejorcito, ¿no?, que tengas, te pones. Cuando venimos a la presencia de Dios igual, y entonces pasamos allí, nos damos, hacemos el bautismo, salimos una nueva criatura y cambiamos la ropa. Ahora no vayan a tirar la ropa que sacaron, simbolismo lo que estoy diciendo. Guárdelo, otro, y si no, esto es la vieja vida pecaminosa, ¡fum!, y tira la remera, el pantalón, todo hay que se lo lleve. No, me refiero a que espiritualmente hablando, las cosas viejas
la dejamos. Y uno dice, pero yo estoy tan atado a esto, ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a salir? Pero si es tan lindo, tengo mi esposa y bueno, tengo un amante, tengo a alguien que me consuela, me hace unos mimos. Y la Biblia dice, no, el adúltero, el fornicario no va a entrar allá. Ay, tengo que ser fiel a mí, pero es aburrido. Muchas veces dice, no te vas a aburrir. No te vas a aburrir, porque el matrimonio de 3, ahí le gustó a alguno. Bueno, por acá no es ahí. No, pero escúcheme bien. Usted es su esposa y Dios. Dios es el huésped invisible en su hogar. Él nos cuida. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, las cosas es fácil. Lo que no podíamos dejar antes, que era el malo, y que muchas veces hemos sido conscientes que esto le hace mal a mi vida, a mi familia, esto le hace mal lo que estoy haciendo, pero lo hago, todo lo hace. ¿Por qué no lo hago yo? Mire, Dios le va a ayudar, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, no nos va a dejar, nos va a apartar, no nos va a dejar caer si somos fieles a Dios. Bueno, esto es lo que es el Evangelio, hay cambio de vida. El que quiere el cambio de vida lo puede recibir hoy. Le invito a estar de pie a toda la iglesia. Espero que lo hayan entendido, que aquellos que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que lo hagan, que tengan un encuentro con Dios. Hoy es el día, no sé por qué Dios preparó este día para que tengas un encuentro con Dios. No lo desaproveche, no lo dejes pasar. Entregate al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestros hermanos que se han bautizado, nuestros hermanos que por medio de la fe han creído en Jesucristo sin haberlo visto, pero saben por medio de la fe que hay un Dios, que hay un Salvador llamado Jesucristo y que tenemos confianza en quien hemos creído y es vivo, fiel y verdadero. Nuestro Dios es muy poderoso. Tenemos el Dios que ha hecho el universo, que nos hizo a nosotros y tenemos toda la oportunidad de volver a tener comunión con Dios. Hoy es el día muy especial. Padre, te pido una bendición grande para cada uno de nuestros hermanos, para cada familia de la iglesia, para aquellos que han venido hoy por primera vez. Quieras tú tocar sus vidas, sus corazones. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria por siempre y para siempre, y que tengan una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor